Il proximo Juve 4 blancs euros et un dia crucial para il futuro politico d'Oriol Jun Crasiel de su partido, R. Il cabeza de lista de lo republicano tendrá que convencer al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de que ya es momento de dejarlo en libertad condicional, después de haberlo mantenido en prisión durante la campaña electoral y haberlo privado de la posibilidad de competir cuerpo a cuerpo con Carlos Puigdemont, quien aprovechó su exilio en Bruselas para persuadir a lo independentista de que debían votarlo para forzar su restitución. De ahí que el cabeza de lista de R haya empezado el ano abrazando la contención de la que viene haciendo galada de que fura encarcelado, Juncker prometió ella, a través d'un message publicado en la red social Twitter. En 2018 actuará siguiendo lo valor universal del diálogo, la paz y la concordia. No es la primera ocasión en la que l'idée de R promete priorizar la vía dialogada a la unilateral, el último escrito remitido al magistrado del Supremo para reclamar su libertad. Juncker no solo acataba la consecuencia del artículo 155. Sino que prometía estar firmemente comprometido a canalizar su actuación por la vía del diálogo y la negociación en caso de quand el futuro volverá a ocupar responsabilidad de gobierno. Juncker tiene claro que su única oportunidad de ser investido preside en lugar de Puigdemont pasa por ser excarcelado a final de esta semana de conseguir la libertad. El presidente de R podría argumentar que, a diferencia de su rival Profluo, que entra en disposición de acudir al Parlament someterse a la sesión de investidura sin necesidad de inventar ninguna fórmula rocambolesca y de dudosa legalidad como la vía climática, propuesta por Juncker Catalunya. Después de que Mariano Rajoy fijará para el próximo 17 de enero la fecha de constitución del Parlament, la sesión de investidura tendrá que celebrarse, como muy tarde, el día 31, con lo que la puesta en libertad de Juncker presionaría enormément a Puigdemont. En menos de un mes, el procede de puesto tendrá que decidir si regresa a España expone a una segura detención y encarcelamiento. De no hacerlo, encontrará seria dificultad para conseguir que acepte impulsar una reforma del reglamento del Parlamento que permita investirlo sin estar presente en el hemiciclo. Juncker se siente presionado por el jefe de fila de Justicia. Cree que Puigdemont jugó con ventaja para ganar las elecciones y que prometió un imposible a los votantes. Por eso solo está dispuesto a respaldar su investidura si cumple con su compromiso electoral y regresa a España, como dijo. De lo contrario, el republicano se postulará oficialmente como el único presidenciable en condición de ser investido. El choc está servido, pero a la espera de que se consume. Puigdemont sigue abonando su perfil institucional. Después de pronunciar un discurso de fin de ano como si d'un procede en ejercicio se tratase, el diputado electo de Justicia utilizó su primer mensaje del ano para defender que el momento de que los presos políticos salgan en libertad sin más dilación. Puigdemont se solidariza con Juncker mientras su jefa de campaña, Elsa Artadi, sostiene públicamente que no investirán a l'idée de recurrir a lo que ocurra. Cabe recordar que también continúan preso do candidato de Justicia, Joaquín Pern, titular de Interior Cesado, y Jordi Sánchez, número 2 de la personalista candidatura de Puigdemont y un de sus presidenciables alternativos en caso de que reelegir al presidente de puesto resulte imposible.